Bueno, muy buenas noches. Entonces, vamos a comenzar hoy el trabajo que nos habíamos propuesto en el Foro de Bogotá de hacer como una especie de recorrido y de construcción también un poco sobre en qué consiste nuestra asociación internacional Foros del Campo Lacaniano. Este es un ejercicio que nos propusimos porque en cierta medida es siempre necesario saber dónde estamos, cuál es la lógica de la institución a la cual pertenecemos, cuál es su composición, cuáles son sus características, que bueno, nos pueden presentar algunas dificultades. Comienzo presentando el logo. El logo este logo es el logo de la Asociación Internacional Foros del Campo Lacaniano. No sé si se habrán dado cuenta, pero generalmente en todos los encuentros, jornadas, simposios nacionales, internacionales, etcétera, se utiliza este logo. A veces se le puede hacer alguna modificación al color, etcétera, pero este es el logo que nos representa. Se puede leer EPFCL, que querría decir la Internacional de los Foros y ¿De de la casa? y de la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano. Lo que voy a tratar de mostrar, pues también para que nos ubiquemos como dentro de toda nuestra institución, es como en cierta medida este logo encierra dos lógicas que al mismo tiempo convergen. Voy a tratar de explicar lo que es la IF, o sea, la Internacional de los Foros, y la Escuela de Psicoanálisis, que es lo que significa EP. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este es nuestro logo, ustedes lo encuentran. Luego vamos a ver que vamos a entrar a la página de la Internacional de los Foros para poder conocer allí cómo están distribuidas nuestras tareas y nuestras organizaciones y nuestros organismos. Bueno, quise hacer una prehistoria, también un poco de historia, pero una prehistoria más o menos para entender un poco la lógica de las escuelas pensadas dentro de la orientación de Lacan. Seguramente voy a decir muchas cosas que son conocidas por todos, pero repasamos un poco. En 1963, Lacan es expulsado de la IPA. El contexto es muy claro. Lacan había terminado el seminario 10, iba a comenzar el seminario que se llamaba Los Nombres del Padre y no dictó sino una sola conferencia y cuando sale sabe que ha sido eliminado de la lista de los didactas de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que en cierta medida es la asociación de psicoanálisis que Freud creó. En 1964, un tiempo después, casi un año después, Lacan crea la Escuela Freudiana de París, la EFP, francesa, la Escuela Freudiana de París, sí, la funda en 1964. Ahorita veremos un poco, porque el texto que conocemos se llama Acto de Fundación. Es precisamente el texto con el que Lacan declara la creación de su escuela. En 1967, entonces muy poco tiempo después, 3 años después, escribe, dictado, también es una conferencia porque existe en versión oral y en versión escrita, la proposición del pase como un nuevo modo de reclutamiento de los analistas basado no en principios institucionales, políticos o administrativos, sino basado, como él mismo dice, en los fundamentos mismos del psicoanálisis. En 1970, bueno, y ahí hay varios textos que siguen, que son Razón de un fracaso, La equivocación del sujeto de supuesto saber, El discurso a la AFP, en fin, el año 67 es un año fecundo en Lacan en todo lo que implica su pensamiento sobre la institución y al final del 67 empieza el seminario 15 sobre el acto analítico. O sea que, bueno.
O sea, la creación de la escuela en Lacan está acompañada de toda una reflexión sobre la formación del analista y sobre lo que él llama renovar la noción de inconsciente. En 1976 se da la creación de la sección clínica de París. En 1980, Lacan disuelve la EFP, la escuela que había creado en el 64, y en esa época conocemos lo que se llama la Carta de Disolución. Estos textos de Lacan están en los otros escritos publicados por Paidós. En enero de 1981 se crea la Escuela de la Causa Freudiana. Es un año en el que Lacan viene a América Latina unos meses antes de su muerte. Y Lacan crea inicialmente la Escuela de la Causa Freudiana en Caracas, y ya verán que luego se producen otras creaciones. El 9 de septiembre de 1981, pocos meses después, muere Lacan. Em, Luego, en 1992, ya es un tiempo del cual ya empezamos a formar parte, algunos de los que hoy en día estamos todavía trabajando por el psicoanálisis. Se crearon varias escuelas simultáneas. La Escuela Caracas, que como les digo, tiene que ver con el viaje de Lacan a América; la Escuela Europea, la de la orientación lacaniana en Argentina; y la Escuela Brasileña. Y se creó la AMP, es decir, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que ahí, por eso quise hacer esta prehistoria con un delegado general, que era Jacques Alain Miller, quien fue asumiendo el lugar del uno. Y ahí el asunto fue muy, muy, muy importante para toda esta historia, porque al mismo tiempo se conjugó los intereses políticos con los analíticos. Más claramente, los intereses analíticos, es decir, lo que tiene que ver con la formación del analista, con la nominación de los AE, el nombramiento de los AM, etcétera, se subordinaron a los intereses políticos. No voy a entrar mucho en eso, pero les recomiendo revisar esto que llamé la prehistoria en el texto que se llama El psicoanálisis frente al pensamiento único, que entre otras cosas existe ya la versión actualizada, que la actualizaron los argentinos hace 2 años aproximadamente. Ahora, en 1998, entonces por eso lo sitúo dentro de la misma historia, se produce una crisis que se llamó contra el pensamiento único, y es ahí, en 1998, cuando surge la Asociación Internacional de los Foros. Ahora un poco de la historia de los foros propiamente dicho. La IFPFCL, como les decía al principio, es decir, la Internacional de los Foros, y esta otra sigla significa Escuela de Psicoanálisis, Foro del Campo Lacaniano. Se creó en 1998, como les decía, a raíz de la crisis muy grande producida en el interior de la AMP. Resumo la crisis. Les recomiendo un texto que yo presenté en Colorado, en Estados Unidos, el año pasado, que se llamó El analista de la contraexperiencia. Que se llame Foros tiene un sentido fundamental porque fue el significante con el cual buscábamos crear una contraexperiencia contra, valga la redundancia, el pensamiento único. Si uno consulta, Foros representa espacios donde impera la libertad de expresión de los integrantes, permite la discusión de temas diversos, son espacios abiertos en los que circula la palabra y la reflexión, y ese ha sido el fundamento de nuestra asociación. Entonces, tenemos una orientación, por supuesto. ¿Por qué campo lacaniano? Esto es muy interesante porque en la prehistoria que les acabo sobre la cual me acabo de referir, se llamaba Asociación Mundial de Psicoanálisis y campo freudiano. Entonces, digamos, el significante campo lacaniano surge precisamente en 1998. Es una ocurrencia que propone Colette Soler,
y viene a situarse en el lugar de lo que estábamos creando en el mundo en ese momento. En todas partes, las colegas que decidieron salir de la MP empezaron a crear foros, espacios de reflexión, de debate, de análisis. Primero se analizó toda la historia, la situación de crisis, etcétera, etcétera, y surgió el significante campo lacaniano. Solo una precisión que se puede explorar más ampliamente por cada uno. El espacio que nos precedió se llama campo freudiano, que existe todavía el campo freudiano en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que en este continente lo llamamos NEL, que son las nuevas escuelas lacanianas, y bueno, hay otros nombres, pero son derivadas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y el campo freudiano. Ahora, introducir el campo lacaniano significa ir más allá y poder plantear el campo que Lacan definió en su seminario sobre los cuatro discursos como el campo del goce. Esta, digamos que es una perla muy, muy preciosa, me parece, que Colette Soler extrajo, porque Lacan en el seminario 5, después de que él mismo hablaba del campo freudiano, para referirse al inconsciente, en el seminario 17, en la lección 5, dice que está por definirse el campo lacaniano, que tal vez él no lo alcanza a definir, pero que se referirá sin duda al campo del goce. Lo remito, está en la primera página de la lección 5, si no recuerdo mal, del seminario 17. Entonces, ¿por qué somos foros y por qué campo lacaniano? Eso no es sino una prehistoria. Ok. Ahora, ese movimiento se produjo así en 1998, específicamente en Barcelona, en un hotel de Cuba, a partir del cual los llaman los cubanos, nos llamaban los cubanos, a los que estuvimos justamente cerca de todo lo que caracterizó esa escisión. Bueno, entonces la Internacional de los Foros surgió primero. Es una federación creada el 15 de noviembre de 1999 en París, en la sede del Foro del Campo Lacaniano, Francia. Esa es la dirección del Foro de París. Nació el 15 de noviembre de 1999 formalmente, es decir, trabajamos todo un año a nivel mundial para poder formalizar esta asociación de los foros. Y en diciembre del 2001, más o menos 2 años después, se creó la escuela. Se creó en París en diciembre del 2001, en el momento del segundo encuentro internacional de los foros. Desde ese momento, desde este momento, ustedes habrán escuchado, se habrán dado cuenta que cada 2 años hay un evento internacional que se reúnen todos los colegas que puedan asistir de todo el mundo, y ese evento siempre tiene dos características. Por un lado, lo que llamamos la cita internacional, que es de la Internacional de los Foros, y lo que llamamos el encuentro de escuela, que son dos actividades que se dan en las mismas coordenadas históricas, en las mismas, digamos, fechas, pero con días separados porque trabajamos problemáticas relativamente diferentes. El encuentro de escuela siempre trabaja problemas de escuela, que ya voy a mostrar un poquito más al respecto. Ahora, ¿por qué el pase y la escuela? Porque, digamos, la creación de la escuela implicó la primera opción de hacer existir el pase dentro de la Internacional de los Foros. Quiero que aclaremos una cosa que se llama Escuela de Psicoanálisis, no de psicoanalistas, ¿cierto? No es una escuela de psicoanalistas, es una escuela de psicoanálisis, y eso puede ser una diferencia que podemos discutir ahora. La ambición de Lacan era promover una nueva experiencia de comunidad que no fuera cualquier comunidad. Esta es una cita de Colette Soler en el texto sobre el pensamiento único. No puse la fuente. Que no fuera una iglesia, ni ejército, ni carne de una toma de partido, ni masa para rellenar una secta más.
Él denunció los diversos semblantes con los que los psicoanalistas pueden enmascararse los aires de estigmatizados y de compulsión clericales, las poses combativas, pero también las cabezas inclinadas del servilismo o de la deferencia delirante, ninguno de los cuales conviene al psicoanalista. Quiso entonces pensar en dispositivos de reclutamiento en los cuales la relación de cada uno con la experiencia y la transmisión analítica hiciera de contrapeso a los móviles exclusivos de la promoción personal. Es decir, de buscar el pase, por ejemplo, para el reconocimiento, para el prestigio, para hacerse un lugar, para hacerse valer, etcétera, etcétera. Con fines narcisistas están todas las variantes posibles, haciendo posible una garantía que no fuera ficticia y de ahí su expresión escuela de psicoanálisis. Quise traer esto porque, digamos, el hecho de que nos hayamos constituido como una institución, como una asociación internacional federada, por un lado con una organización federada de la Internacional de los Foros y por el otro lado con una escuela con las características que se ha constituido, es justamente porque nos interesa desde el principio combatir cualquier posibilidad siempre, siempre, como dijera, como una pulsión que está ahí, que es la tendencia al grupo, la tendencia a la masa, la tendencia a la iglesia, la tendencia a hacer colectivos que se organicen en relación a líderes, etcétera. Entonces, bueno, la escuela de psicoanálisis no es para nada una escuela, en nuestro caso, de manera muy particular, una escuela organizada ni con las jerarquías de la iglesia, ni del ejército, ni del grupo, etcétera. Lo que es una cosa que es un trabajo permanente, poder mantener y asegurar que nuestra manera de funcionamiento no vuelva a lo que les cité como la prehistoria. Nuestra organización, la fundación de la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano, ustedes lo encuentran tanto en el link, que ya voy a ir allá para que miremos la página web y para que veamos la organización allá. Tomamos como punto de referencia los textos fundamentales de Lacan. Por ejemplo, el acta de fundación de la AFP de 1964, el discurso, la proposición del pase del 9 de octubre de 1967, el discurso a la Escuela Freudiana de París pronunciado en el 67 y publicado en 1970. La carta a los italianos, que también la conocemos como la nota a los italianos, que es de 1973. El prefacio a la edición inglesa del Seminario 11 de 1976 y yo copié textualmente esto que yo les estoy planteando aquí, es tal cual como lo vamos a encontrar enseguida dentro de la página web de la Internacional de los Foros, así como todos los textos de 1980 alrededor de la disolución. Entonces, digamos, generalmente estos textos son a los que acudimos como fundamento, si se quiere, epistemológico, o de lo que implica la formación del analista, o de cuáles son los fundamentos de la institución analítica, porque miren que ahí está tanto la creación de la escuela como la proposición del PASI. La carta a los italianos es muy interesante porque tiene que ver tanto con la escuela como con el PASE. Esa la comentamos el año pasado en el seminario sobre la formación del analista. Y también muy interesante poder tener esos documentos como base de por qué Lacan decidió disolver su escuela. Escisión, excomunión, escisión, disolución, han sido como las lógicas con las cuales el movimiento analítico lacaniano se ha movido. Bueno, entonces, permítanme que me voy a salir de acá y
No sé si yo creo que debo de parar de compartir y volver a compartir para que vayamos directamente, entremos a la página de la internacional, que no la estoy encontrando. Permítanme un segundito. Bueno, vamos a ver si ahora la puedo compartir para que veamos allí. Ay, no sé. Ah, sí, aquí está. Bueno, les voy a mostrar en principio la página. Yo tengo una manera de ocultar esto, pero creo que ustedes aquí están viendo la página. La dirección, la dirección es www.champlacanian.net. Con ese link, ustedes entran directamente a la página de los foros. Uno entra realmente aquí y le permite elegir el idioma. Yo en este momento ya lo tengo seleccionado en español, pero la página nos permite elegir uno de los 5 idiomas de la internacional, que son el español, el inglés muy recientemente integrado, el francés, el italiano y el portugués. Bueno, entonces yo ya entré directamente a la página. Espérenme un momento, por favor. Entré directamente a la página en español porque es aquí donde voy a mostrar, digamos, inicialmente la composición que tenemos. Tenemos efectivamente, por un lado, la Internacional de los Foros y por el otro lado, la Escuela de Psicoanálisis. Ustedes, siguiendo la indicación, ustedes pueden entrar a encontrar la presentación de la Internacional de los Foros y dice: la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano federa las actividades de los foros del campo lacaniano. Los foros velan por asegurar la repercusión y la incidencia del discurso analítico en nuestro tiempo, por el mantenimiento de las conexiones con las instituciones de salud, las prácticas sociales, las políticas que se enfrentan a los síntomas de la época, así como los vínculos con otras prácticas teóricas, lo que Lacan llamó conexiones en la en el acto de fundación. Bueno, es decir, que como se puede ver, efectivamente, la Internacional de los Foros está ocupada, te voy a decir en una sola palabra, en la extensión del psicoanálisis. Y somos los foros precisamente los que trabajamos en todo lo que hacemos en el Foro de Bogotá, en el trabajo con surcos, en las conexiones con las universidades, en los debates con la filosofía, etcétera, etcétera. Esa es la función de la Internacional de los Foros. Ahora, en la escuela, vayamos un poco a la escuela, ustedes pueden entrar para que profundicen este tema. Dice: la escuela, desde su creación en 1998, a raíz de la decisión producida, que hay un asunto a corregir porque dice la escuela internacional, nació en diciembre del 2001. Su extensión es internacional y otorga una garantía también internacional, ratificada por los títulos de analista miembro de la escuela para los practicantes y de analistas de la escuela para aquellos que han pasado la prueba del pase. Em, Voy a volver a presentar aquí algo porque discúlpenme, yo creo que yo no puedo hacer compartir dos cosas a la vez. Paro la página otra vez y vuelvo a compartir la presentación de PowerPoint porque quiero mostrarles cómo creo que podemos ver la composición pues de nuestro trabajo y luego volvemos nuevamente a la página. Discúlpenme un momentico. Aquí, muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos dispuesta
espérenme, que aquí quería yo mostrar algo que no sé qué pasó, que se me, que se me borró. No. Entonces, tenemos más o menos lo que aparece como la composición general en la página. Entonces, tenemos la Internacional de los Foros y la Escuela de Psicoanálisis. Cada una tiene sus mecanismos para dar cuenta de cuáles son los principios o los acuerdos sobre los cuales se basa nuestro funcionamiento. Entonces, en la Internacional de los Foros tenemos la carta. Ahorita, si es posible, entramos y miramos un poco, pero la carta, lo que se llama la carta, como la carta de navegación, podríamos decir es digamos, todo el conjunto de normas, de acuerdos, de modos de funcionamiento que se ha ido construyendo progresivamente durante los últimos 24 años, cada 2 años en una asamblea. En la carta no hay absolutamente nada decidido por nadie, ni en la carta se puede hacer una modificación que a alguien se le ocurra. La idea de que, bueno, quitemos esto acá y pongámoslo, ustedes ya vivimos por lo menos muy recientemente la experiencia de lo que fueron todas las votaciones que se hicieron en París. Muchas veces se somete a nivel internacional un renglón de una modificación, de un párrafo, de una descripción, de un modo de organización que aparece en la carta. Mientras que en la escuela no tenemos carta, que son, digamos, la carta es como las reglas, los acuerdos, los principios sobre los cuales funcionamos, pero, y la descripción de todos los organismos que tenemos. En la escuela tenemos lo que se llaman los principios directivos. Yo les recomiendo que también entren, porque ahorita vamos a volver a la, mm, a la página web para ver cómo están separadas estas dos lógicas y recuerden que lo decíamos, uno de los problemas, de los impases mayores en la Asociación Mundial de Psicoanálisis fue que lo directivo decidía, pues lo administrativo decidía, por ejemplo, sobre los pases. Eso es un problema gravísimo en la escuela tal como Lacan la pensó. Entonces, hay principios directivos. Después podemos mirar un poco, pero principios directivos, es decir, nos orientamos por el principio del inconsciente, por la teoría del final del análisis, por el principio del dispositivo del pase, quienes constituyen el dispositivo del pase. Esos son los principios directivos. Los principios directivos se encuentran para los que los quieran ir a buscar en la publicación que se llama Ecos. No sé si ven que ahí lo estoy, ay, perdón, que ahí lo estoy señalando. Ahora, las instancias. En la Internacional de los Foros, que ya saben que es la que se ocupa específicamente de la extensión del psicoanálisis y las conexiones con otros discursos, tenemos el CRIF, el Colegio de Delegados y el laboratorio. Esas tres instancias pertenecen particularmente a la Internacional de los Foros y ahorita lo vamos a mirar un poquito más. En cambio, las instancias de la escuela son básicamente el CIY. CIY significa Colegio Internacional de la Garantía. Ahora miraremos un poquito más. Entonces, porque ahorita voy a comparar el CRIF con el CIY. Entonces, el KOE es la Comisión de la Orientación Epistémica que forma parte del CIY. O sea, el CIY es la gran instancia de la escuela. Y a su vez está dividido en otras, que ahorita vamos a ver un poquito más. El CAOE es parte del CIY y ahorita vamos a ver otra instancia que es también de la Comisión Internacional de la Garantía, que se llama la CAI.
que no funciona sino cada 2 años, 2 o 3 meses, que es la que se encarga de solicitarnos a todos los miembros de la internacional para que propongamos AME. Ahorita hablamos un poquito más al respecto. Y los carteles internacionales y bilingües que son derivados del CAOE. Entonces, miren que la instancia organizativa, administrativa de nuestro funcionamiento es un poquito más compleja porque tiene estas tres diferentes instancias, mientras que la de la escuela es básicamente la Comisión Internacional de la Garantía. Ahora voy a plantear un poquito más esto al respecto. Entonces, son dos instancias con dos lógicas, con dos modos de funcionamiento que son diferentes. Y la una no incide nunca sobre la otra. Entonces, y además, para que nos familiaricemos también, cada una de esas dos instancias tiene publicaciones. Por ejemplo, la revista Eteridad, que está un poquito atrasada en la publicación porque es realmente un trabajo enorme de lo que significan las traducciones, la revista Eteridad tiene como función publicar los productos presentados en la cita internacional, que recuerden que es de la Internacional de los Foros, y el directorio. El directorio que recordarán que tal vez el año pasado nos pidieron que cada uno actualizara su dirección, su teléfono, sus datos, etcétera, foro al que pertenece, foro principal, foros secundarios, etcétera, porque allí, que ahorita vamos a ir también allá, está consignada la información de todos los miembros de la Internacional de los Foros. Lo pensé mucho cuando estaba como organizando esta presentación porque a veces somos, ve quién tiene el contacto de fulano, ve quién tiene el correo de fulano, quién tiene, es simplemente entrar al directorio. Ahí está absolutamente toda la gente de la Internacional de los Foros. Es un directorio grandísimo. En un tiempo se imprimió, pero de unos años para acá lo dejamos virtual. Bueno. Ahora, las publicaciones de la escuela, se las recomiendo también, son muy importantes porque todas tocan problemas sobre la formación del analista, sobre el deseo del analista, sobre el pase, sobre lo que es un pasador, sobre lo que es una E, sobre lo que es una ME. Es decir, son los problemas que le conciernen a la escuela, en tanto su lógica fundamental es la formación del analista. Lo otro son funciones administrativas que se necesitan para que las cosas caminen, pero son dos lógicas que quiero que se perciban de manera diferentes. Las publicaciones son booms, así como Eteridad publica lo que se produce en la cita internacional, Bons publica lo que se produce en el Encuentro Internacional de Escuela. Últimamente salió otro que se llaman hojas sueltas, que son las publicaciones correspondientes a las jornadas de estos carteles internacionales y bilingües. Y Ecos la pude haber puesto en segundo lugar más bien que en el tercero, pero me llamó la atención porque me di cuenta que en la página de la Internacional no aparecen los Ecos. Esta revista, esta publicación que se llama Ecos, que es en donde están contenidos los informes como más íntimos, más próximos del trabajo de cada CIE, de cada 2 años. Ahí es la misma que contiene en donde están los principios directivos, especialmente en ECOS 12, que ya tiene más o menos unos 4 o 5 años de estar funcionando. Ahí planteo un panorama general para diferenciar las dos instituciones que nos reúnen. Pero yo quiero como decir también algo, que si bien en este esquema los he presentado como si fueran separados, creo que efectivamente sus modos de funcionamiento, sus principios y su lógica son necesariamente diferentes, pero
es importante poderlos pensar con una articulación moebiana. Es decir, si ustedes recuerden lo que significa la figura topológica de la banda de Moebius, es que si uno camina por la línea azul, el plano azul, que son los foros, sin hacer ningún movimiento, entra directamente a la lógica de la escuela. O sea, ellos dos son articulados moebianamente. Les voy a plantear una cita que Lacan nos propone en la proposición al final de la proposición del pase para esa articulación. Entonces podríamos decir foros extensión, escuela, intención. Y lo estaba pensando también porque Esteban Reaño nos estaba un poco haciendo énfasis en la invitación del Colegio de Funcionamiento para que reflexionemos porque la gente de los foros no se decide a hacer este movimiento para entrar a la escuela. ¿Qué detiene ese movimiento? ¿Qué es lo que hace que, que eso tome tiempos distintos? Son tiempos y lógicas distintas, pero digamos la orientación, el interés hacia lo que están dirigidos los foros, en todo caso, es hacia la escuela. Lo pensé, esta es una banda de Moebius, porque lo que quiero es que aunque uno para hacer la exposición los separe, para poder mostrar las lógicas de funcionamiento diferente, sin embargo, son dos modos y dos lógicas que están articuladas como una banda de Moebius. La cita de Lacan invita a pensarlo como un ocho interior, que traje un poquito allí esa figura topológica, intención, escuela, extensión internacional de los foros. Pero no se les olvide, no son problemas separados. Es como inclusive uno podría decir, no es que de la extensión depende la intención. La propuesta de Lacan es al contrario, de la intención depende la extensión. O sea, la transmisión que hacemos del psicoanálisis, nuestros diálogos con los otros discursos y en las diferentes instituciones con las cuales nos encontramos, eso depende de nuestra posición en relación al inconsciente, a nuestro propio análisis, es decir, es de la intención, de lo que significa el trabajo de la escuela, que depende la transmisión que hacemos en los foros. Yo creo que es un giro muy importante. Traigo pues una cita de Lacan de la proposición del pase en los otros escritos en la página 274. Él dice, conforme a la topología del plano proyectivo, es en el horizonte mismo del psicoanálisis en extensión, donde se anuda el círculo interior que trazamos como llancia del psicoanálisis en intención. Es la cita, pues, de Lacan con la que yo con la equivalencia que pongo aquí inicialmente en el título, Intención Escuela, Extensión Internacional de los Foros, para mostrar que para Lacan es claro que ellos dos están anudados, pero ojo, anudados en el sentido de la transmisión del psicoanálisis, en el sentido de lo que importa respecto de la formación de los analistas, en el sentido de la concepción que tenemos de lo que es el inconsciente, etcétera, el acto analítico, etcétera, y no quiere decir como pasó en la prehistoria que presenté al comienzo, y es que las decisiones de la escuela dependían de las decisiones administrativas del campo freudiano. Bueno, solamente traigo un caso, está escrito, está publicado, llevamos 24 años leyéndolo, pero hubo algunos casos, solamente voy a relatar uno, por ejemplo, en el que Colette Soler cuenta que le piden en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, cuando estábamos ahí en esa época, que viaje a Brasil porque a escuchar un pase. Y como cartel del pase. Pero le escriben una carta aparte diciéndole que dado que el pasante es o sea, la persona que demandó el pase, es una persona que tiene muchas redes, mucho trabajo y tiene, pues como que recoge mucha gente en ese pequeño
lugar de la escuela que es importante que sea nominada. ¿Eso qué quiere decir? Que la decisión política eh, prima y subordina la decisión analítica, que es la que determina cuándo se decide una nominación de AE y cuándo no. No sé si se entiende la idea, pero eso es precisamente lo que tenemos nosotros en la Internacional de los Foros como en el horizonte. Es decir, los problemas de la escuela se deciden según la episteme del psicoanálisis, según la orientación del psicoanálisis lacaniano y la organización tiene un poco también esos principios de no ser una iglesia, de no ser un grupo, de no hacer una masa, de no subordinarnos en relación a un uno que inhiba el pensamiento, pero que las lógicas decisivas allí son diferentes. Bueno, entonces, dos funciones independientes, una administrativa colegiada, porque por eso les digo, a mí inclusive a veces me llama, me parece un poquito hasta problemática esa carta, porque cualquier problema, y creo que ustedes se dieron cuenta muy recientemente que hubo un conato de brincarnos la asamblea y de tomar unas decisiones después de que pasó la asamblea de París y año y medio de la asamblea de Sao Paulo y a nivel internacional. Creo que casi sin excepción se hizo todo un movimiento para objetar ese llamado por fuera de asamblea a tomar unas decisiones y creo que eran hasta de no mucha importancia. Tenía consecuencias políticas, pero entonces esa organización colegiada quiere decir que se hace todo en trabajos colectivos, en trabajos entre diferentes colegas elegidos por los colegas de cada zona. Nadie decide quién va a formar parte del CRIF. Nadie dice, bueno, usted organice el CRIF, usted organice el laboratorio, usted organice el colegio delegado. Absolutamente nadie lo puede decir. Se llaman a votaciones, se llaman a elecciones, como pasó al final del año pasado. La gente se presenta, los que se quieran presentar se presentan. Las zonas eligen por votación, voto secreto, y se decide quiénes van a formar parte del CRIF, del Colegio de Delegados y del Laboratorio Internacional de Psicoanálisis. No hay ninguna decisión jerárquica que lo ponga a uno en una función y que saque al otro de la función o que destituya la función, etcétera. No existe ninguna posibilidad. Entonces, comparemos el CRIF con las funciones de la escuela, por el argumento que estoy planteando. El CRIF. CRIF es el Colegio de Representantes de la Internacional de los Foros. Eso quiere decir esa sigla, Colegio de Representantes de la Internacional de los Foros. Este colegio está compuesto por los representantes elegidos respectivamente por cada zona de la IF. Representa la unidad del conjunto. Su función no es directiva, sino de información, de comunicación entre los diversos foros, de realización de publicaciones de la IF, que recuerden que específicamente son coordinar la publicación de Teridad y la publicación del directorio y la gestión financiera. Esas son las funciones administrativas, claramente, del CRIF y su función no es directiva, sino de información. A veces hay algunos conatos en los que se sale un poquito algunas directrices que muy pronto son puestas en cuestión porque finalmente es una instancia que lo que hace es ayudar a que la internacional funcione. Convoca cada 2 años la asamblea de la IF, es una de las funciones del CRIF, cada 2 años, cuando ya se está acercando la cita internacional y el encuentro de escuela,
el CRIF convoca a la Asamblea Internacional y entonces ahí es cuando comienza ese movimiento que vivimos el año pasado, que es un movimiento enorme a nivel mundial en el que todo el mundo tiene posibilidad de decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué piensa, cómo lo piensa, qué le parece, cómo lo propondría, y se lanzan las propuestas que se someten a votación y después de eso, esas propuestas son las que se consideran en la asamblea y se someten a una votación muy grande a nivel internacional por la asamblea de votantes. Bueno, mientras tanto, las funciones de la escuela son sostener la experiencia original en que consiste un psicoanálisis y permitir la formación del analista, discernir la garantía de esta formación por el pase y sostener la ética del psicoanálisis, que es la praxis de su teoría. Noten, yo creo que ahí se ve clarísimamente que esas dos instancias tienen dos funciones completamente distintas. O sea, lo que pasa en el pase es exclusivamente del caso por caso, de cuando un pasante hace la solicitud, etcétera. A veces el CRIF lo que hace es simplemente pasar el dinero para comprar el pasaje de los pasadores, para favorecer las reuniones del CIY para que pueda haber la escucha de los dos pasadores por cada pasante, que se pueda hacer como un análisis después de escuchar los testimonios y tomar las decisiones que son exclusivamente de carácter analítico. Hubo o no hubo análisis, hubo o no hubo final de análisis, hay o no posibilidad de escuchar la emergencia del deseo del analista, etcétera. Son problemas exclusivamente analíticos los que interesan para las funciones de la escuela. Ahora acá traje como comparación el CRIF y el CIE porque a mi modo de entender cómo nuestro funcionamiento son las dos instancias centrales de cada una de la Internacional de los Foros y de la escuela. Entonces, bueno, el del CRIF no voy a volver a leer, no cambié nada allí, todo esto es tomado directamente de la carta. Y el CIY, que todavía no hemos entrado mucho en su reflexión, asegura el funcionamiento del dispositivo internacional del PASE y de la Comisión de Designación Internacional. Esa comisión es la que tengo aquí puesta como CAI y aquí ya se los voy a mostrar. Y expide los títulos de la garantía. Para analizar más esto, yo no traje ese desarrollo porque mi propuesta era como ver la composición de la Internacional de los Foros y de la escuela, pero yo les recomiendo leer al menos las primeras páginas de la proposición del pase del 67, las primeras dos páginas en las que Lacan dice que lo que propone es un dispositivo de reclutamiento de los analistas con unos medios asegurados en el psicoanálisis mismo, ¿cierto? Entonces no es el estatus, la calidad, los años de trabajo, el reconocimiento social que tiene, la cantidad de cursos universitarios que dicta, la cantidad de publicaciones en revistas indexadas, etc. Eso no nos interesa para nada cuando lo que está en juego es el analista, que no existe. Además, habrá que pensarlo. Pero cuando Lacan dice con categorías aseguradas en el psicoanálisis, lo que va a buscar es aseguradas en el procedimiento mismo de los análisis. Y el que las demanda es el analizante, no el analista. Y ahí tenemos dos garantías especiales que son el AME, que en francés resuena con âme, que es también alma, y la Candice es un poco como el alma de la escuela, que son los analistas miembros de escuela. Esa es la Comisión de Designación Internacional que es parte del CIE y que se nombra específicamente en el segundo año del funcionamiento del CIE y es el encargado, pues Lacan dice, esta garantía la escuela la da. El AME es una garantía que lo da la escuela.
¿Lo da a quiénes? Un poco voy a decir algunas cosas que dice Lacan, alguien que lleva un tiempo de trabajo, que ha trabajado por la extensión del psicoanálisis, que tiene muchos años de práctica, de experiencia clínica, que no ha hecho mucho daño, etcétera. Es decir, Lacan, a partir de ese nombramiento, reconoce como el trabajo de mucho tiempo de alguien para sostener el psicoanálisis en el mundo. Y de una manera muy importante, los AME, que no son ninguna élite para nada, son analistas que son los que tienen la función de designar pasadores. Pero para que un analista pueda finalmente designar un pasador, tiene que ser un trabajo de análisis de largo aliento, porque el pasador se decanta, dice Lacan, en el atravesamiento de su final de análisis. Entonces esa sería la función de la AMI, es una garantía que da la escuela y el CIE garantiza esos títulos. La expresión está así tal cual en la carta, yo no puse ninguna palabra mía. Y la otra garantía a la que se refiere Lacan es el AE, que es analista de escuela. Esta es otra lógica distinta. Si al AME lo designa, lo nombra, es un reconocimiento que da la escuela y que no sirve para nada porque finalmente no es un título nobiliario ni nada por el estilo, simplemente reconoce que ha hecho un trabajo por mucho tiempo y le asigna la enorme tarea de estar siempre en la vía de poder designar pasadores. En cambio, la E es el analizante, el que solicita a la escuela, el que solicita el pase. Entonces alguien tiene la convicción, no es una convicción imaginaria, digamos que es algo de una certidumbre de que su análisis ha terminado y quiere testimoniar de su propio análisis y de las implicaciones que eso va a tener para la escuela. Entonces, él demanda a los dispositivos locales de escuela el pase. Paréntesis, en este momento yo represento a América Latina Norte, lo hablamos en nuestra reunión pasada en la Comisión Local de América Latina de Escuela. Y ahí se crean, ya miren, no la Comisión de Designación Internacional, que es un pequeño grupo dentro del CIE, el CIE lo elige, además nadie dice usted y usted, sino quienes quieren formar parte de esa comisión. ¿Cierto? Y luego se dice quiénes quieren formar parte del CAOE, que es la otra instancia de la escuela. Y dentro de ese mismo grupo, que ya vamos a leer la última partecita que aparece en esta diapositiva, se eligen los carteles del pase. Los carteles del pase, por ejemplo, en la MP, eran permanentes. Entonces, pensemos que eso significa que es como un estándar, una élite, un grupo que tiene un saber especializado sobre los pases de todos los demás. Uno de los movimientos que produjimos en la Internacional de los Foros es que los carteles del pase son efímeros. ¿Qué quiere decir? Llega una demanda de pase. En la reunión del CIE se dice, está el pase de fulano de tal. Los pasadores son Pedrito y Juanito. ¿Quiénes estarían interesados en formar parte del cartel del pase? Como todo cartel, son 4+1. A veces son 6 porque el número de los miembros del CIE. ¿Quiénes están interesados? Y más allá de quienes están interesados, quienes no podrían formar parte de ese cartel, o porque son el analista, o porque son un analizante del mismo analista, o porque es con quien el pasante hace controles, o porque es con quien uno de los pasadores hace controles. Eso se llaman inhabilidades analíticas. Entonces, ahí se va decantando ese pequeño grupo de 5 y es importante la lengua, aunque que al menos 2 hablen la lengua de los pasadores, que debe ser la misma de los pasantes.
escuchan a los pasadores el tiempo que consideren pertinente, eso será otro trabajo de otro día, y luego ellos se reúnen, disertan, analizan, discuten y por unanimidad, debe haber unanimidad para proponer la nominación de una E, que es un analista de la escuela. Entonces miren que llegar a ser ese analista de la escuela se requiere mucho tiempo de análisis, mucho tiempo de trabajo personal, una apuesta muy grande que es demandar a la escuela el pase, todo el proceso que significa el pase y la nominación. Lacan dice, eso también les recomiendo que lo lean en la proposición del pase, que estos AE tienen como función disipar la sombra oscura del pase de analizante a analista. ¿Cómo se pasa de analizante a analista? Ese es el problema central de la escuela y el CIY es la instancia que tiene como función movilizar las cosas para tratar de ver si esto puede o no verificarse en cada uno de los pases. Bueno, la composición del CIY, el CIY ha tenido diferentes números de composición. Eso es una de las cosas que se ha discutido mucho. Ahorita les voy a mostrar algo también que tiene que ver con las zonas. Entonces el 6Y, el actual, el del 2025-2026, está compuesto por los 16 miembros siguientes que han sido elegidos en sus dispositivos de escuela. Ahora, otra cosa, para pertenecer a la Internacional de los Foros, casi que no hay sino que tener interés en el psicoanálisis, porque cómo empezó su relación con el psicoanálisis, etcétera. Pero para pertenecer a la escuela, y esto es un asunto muy importante que lo podremos discutir en otro momento, se requiere el tiempo de análisis, si hace clínica o no hace clínica, si hace supervisiones, con quién controla, etcétera, etcétera. Entonces, los miembros del CIY son miembros de escuelas todos, siempre. Los del CRIF no necesariamente. Bueno. Entonces hay 8 de Francia y sus adscritos, que es una comunidad muy grande. Hay 3 de España, 2 de América Latina Sur, o sea, 2 de Argentina, que en este momento son Gabriel Lombardi y Gabriela Sorsuti, pues nombro por lo menos los más cercanos para nosotros. Uno de América Latina Norte, que es de Alma Ávila, y 2 de Brasil, que en este momento no recuerdo exactamente los nombres. Bueno. Vieron que todo el tiempo hablamos de que son las zonas las que van, las que convocan a elecciones, las que hacen las votaciones, las que hacen las elecciones, etcétera. Entonces, los foros a nivel del mundo estamos agrupados en grandes zonas y esas grandes zonas han sido ubicadas según la localización. Por ejemplo, Brasil, él solo es una zona, Brasil es gigante y tiene muchos foros, una federación de foros muy grande. Argentina, ellos se crearon como un gran foro de Argentina recientemente. América Latina Norte, nosotros que somos Colombia, Venezuela, Panamá, México y Puerto Rico, por nuestra proximidad geográfica, componemos la zona de América Latina Norte. Está Francia, que ella misma también es una zona, tiene muchos polos y foros. Está Italia, que en este momento desafortunadamente por una escisión que se produjo entre los miembros de 2 escuelas no están representados en el CIY. Y está España, que tiene también una federación de foros y que también es muy grande, pues tiene el País Vasco, tiene Cataluña, tiene Madrid, tiene, bueno, en fin, para no demorarme mucho en esto. Pero hay 2 que son la plurilingüe y la anglófona, que fueron reunidos por su lengua. Bueno, la plurilingüe precisamente tiene un gran problema porque allá tenemos pues rumanos, polacos, libaneses, de Israel, de Atenas, Grecia. Es una zona muy compleja, de una riqueza impresionante y de una diversidad, se imaginarán.
la diversidad que tiene esa zona plurilingüe y está la zona anglófona, que efectivamente no es una zona, tiene todo el planeta porque va desde Colorado, Maryland, Londres, Inglaterra, Australia, en fin. Entonces recoge a todos los analistas del campo lacaniano que cuya lengua es principalmente el inglés. Bueno, entonces ahí creo que ahí termino realmente esta parte de la presentación. Mm, bueno, veo que ya me gasté mucho tiempo, pero de todas maneras regálenme unos minutos más. Yo vuelvo aquí en donde podemos volver a encontrar todo lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Entonces tenemos de la Internacional de los Foros las dos presentaciones que leí brevemente ahora, pero lo que quiero es pues como señalar como todas estas lógicas y como que cada uno pueda ir como directamente a la página de la web, que aquí se ve chamlacanian.net. Aquí ustedes pueden entrar y ustedes ahí encuentran la carta y entonces aquí está la carta actualizada con los votos de mayo del 2024. Por supuesto no la voy a leer, pero es todo un trabajo que tenemos que hacer todos, porque ahí están las definiciones de cada una de las instancias, la de los foros del campo lacaniano, está la definición del CRIF, está la definición del Colegio de Delegados. Acuerden que Esteban Riaño es nuestro delegado, que tienen una función muy importante. Ellos son los que tienen la tarea precisamente de articular la escuela y los foros. Es una tarea muy importante que tienen los delegados. Y bueno, ahí también encontrarán la información del laboratorio candente completamente, pero muy interesante que fue recién integrado apenas en 2020. Bueno, tienen la carta, aquí tienen las instancias. Si ustedes entran aquí, les despliega cada una de estas descripciones. Aquí tenemos en la escuela la presentación, aquí estarían los principios directivos, eh, solamente pues para mirarlos. Y noten que es ahí donde aparecen los ecos, cada uno de los ecos, y ustedes vayan y lean, porque me parece es importante que esto sea solo la apertura para entrar y explorar realmente nuestra internacional de los foros, porque tienen algunos. El ECO 5 tiene un reglamento interno que evidentemente fue actualizado acá. El ECOS por acá está, debe estar el 12, que fue al que yo me referí, porque aquí está. En el ECOS 2 están los principios directivos para una escuela y el reglamento interno actualizado en 2016, es decir, en Barcelona. Ahí tienen toda esta posibilidad, o sea, lo que quieran buscar, no digan quién me explica, dónde está eso. Ya pueden ver que es una página, tiene sus fallas como todas, pero es muy bien lograda. Ahora están aquí las instancias que son básicamente el CIE, el KOE y ahí están los carteles del KOE. Aquí están las publicaciones. Ustedes pueden entrar a cada una de estas publicaciones, especialmente, por ejemplo, entrar al directorio que está aquí. Ustedes pueden entrar al directorio. Aquí tenemos el último, que fue el que actualizamos el año pasado. Él tiene un buscador. Entonces ustedes pueden buscar aquí, por ejemplo, a Colette Soler. Y si le dan tiempo, se las buscan todas las veces en las que ella aparece y les da la dirección, el teléfono, qué función tiene ella en este momento, a qué foro pertenece, etcétera, etcétera. Y ustedes ahí encuentran a cualquiera de los miembros y van y buscan efectivamente la dirección, el teléfono, la dirección del consultorio. Si ustedes necesitan remitir una persona, no sé, en Rumania, en Polonia, en Grecia, en Atenas, en España,
Todo eso nosotros lo tenemos aquí, muy al alcance en la Internacional de los Foros. Yo destaco también algo que me parece fundamental y se los he dicho todas las veces, es decir, entrar a un foro es ya estar en la Internacional de los Foros. Eso sí, salirse del foro es salir de la Internacional de los Foros, pero ustedes se pueden inscribir para carteles a nivel internacional, para carteles bilingües y intercontinentales. Ustedes pueden entrar a los seminarios que ustedes quieran porque gracias a precisamente a nuestra pertenencia a estar inscritos pues en este directorio, a nosotros nos llega la información de todas las actividades que se realizan en el mundo, en Atenas, en Estambul, en París, en España, en Madrid, en Argentina, en Buenos Aires, en Río de Janeiro. Ustedes pueden entrar a las que quieran. Uno puede entrar a las que quiera, las que son con pago, entonces uno paga. Y si no, la gran mayoría son como las actividades que nosotros mismos en el Foro de Bogotá convocamos a nivel mundial. ¿Cierto? Porque una vez que los publicamos en la Internacional de los Foros, en todas las zonas reciben el correo con la invitación de nuestra actividad. Se deben haber dado cuenta que a veces entra una persona de Brasil, a veces entran unas de España, a veces entran unas de Argentina y así circula. Así circula el trabajo, no digamos el saber, el trabajo que se hace en la internacional y entonces uno va viendo cuáles están en la vía de las actividades propuestas como actividades de escuela, cuáles son actividades de foros y uno puede entrar a cualquiera. No recuerdo que en alguno hayan dicho solo miembros de escuela, por ejemplo. Bueno. Por aquí tenemos otro, pero ya no los voy a demorar más, pero ya les dejo un poquito aquí la inquietud. Aquí están en el encuentro de los foros, está el historial de todos los foros, de todas las actividades internacionales que se han hecho y ustedes pueden encontrar ahí toda la información aquí. Lo que yo veo es que pueden observar ya no había entrado todavía, pero ya Sao Paulo puso en marcha su invitación para el 2026 y bueno, por aquí uno encuentra pues los eventos internacionales, aquí encuentra los encuentros de escuela, todos, por ejemplo, que alguno quisiera dedicarse a analizar cuáles han sido los encuentros y las citas internacionales, es decir, llevamos 12 citas internacionales y 8 encuentros internacionales de escuela. Los números no están acompasados porque la escuela nació después de la Internacional de los Foros. Aquí está la conexión con las diferentes zonas. Aquí ustedes entran y encuentran archivos. Aquí tenemos dos conexiones. Esta es de una red internacional universitaria del campo lacaniano. Y aquí tienen toda la publicación que se ha hecho con la red de niños, todo lo que quieran encontrar sobre lo que se ha hecho en las redes de niños. Ahí están todas las comunicaciones. Ahí hay la posibilidad de entrar a un blog muy interesante escrito por ellos. Bueno, esto pues es realmente solamente como un sobrevuelo panorámico, pero yo espero pues como haber podido transmitir cuál es la lógica de nuestro funcionamiento y no dejen de entrar a consultar porque ahí van a encontrar ustedes muchos textos. Espérenme que tengo una duda y quiero asegurarme de algo y es si es por aquí. Es por aquí, no, estos son los intersonales, o es al final de la carta en donde uno puede conectarse con la carta, por ejemplo, la nuestra de América Latina Norte, que Gloria nos invitó a que algún día nos ocupemos de analizar nuestra zona. Pero sí me parecía como importante que antes de entrar a analizar nuestra zona, viéramos dónde estamos ubicados en el mundo. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta ahí puedo como dar cuenta como de ese recorrido general. No sé si tendremos